Saludos para todos. Seguro que en más de una ocasión hemos leído o escuchado en los distintos medios de comunicación, y más ahora, en tiempos de convulsión política, la palabra soberanía. Es un nombre femenino que hace referencia al poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. La ilusión de determinadas regiones españolas. Se vincula con el ejercicio de la autoridad en un determinado territorio que goza de independencia. La definición de soberanía se refiere a la cualidad de soberano, autoridad, poder e independencia. Según nuestra legislación, la soberanía española corresponde al pueblo español, es decir, a todos los españoles. De él derivan todos los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Se establece una monarquía parlamentaria y un sistema de gobierno basado en la representación parlamentaria. Pero, a pesar de todas estas teóricas especulaciones, que a veces hasta pueden resultar bonitas, la práctica normativa suele ser muy distinta. En la sociedad, y especialmente entre los políticos, se le atribuye con cierta frecuencia a la persona que gobierna el deseo y la voluntad de acaparar todos los poderes del Estado. Cuando una persona o un grupo de personas acaparan los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, se convierte en un poder dictatorial o tiránico. Pero supongamos que vivimos en un Estado independiente, con un idóneo funcionamiento de las instituciones, donde la división de poderes está perfectamente delimitada y que, por tanto, se cumplen todas las premisas para lo que las teóricas definiciones denominan un Estado democrático, soberano e independiente. Pero ¿creemos que este idílico Estado puede realmente actuar con absoluta independencia, siendo plenamente soberano? La respuesta, ineludiblemente, tiene que ser contundentemente negativa. La práctica nos demuestra que ni personas, ni instituciones, ni estados pueden gozar de plena soberanía. Estamos en un mundo globalizado e interdependiente, es decir, que todos los estados tienen una dependencia recíproca. Por tanto, ¿quién en exclusiva puede gozar de plena soberanía? La respuesta es únicamente Dios. Dios gobierna sobre todo y sobre todos con plena independencia. Esta circunstancia puede ser, y lo es de hecho, intrascendente y puede pasar desapercibida para una gran parte de los seres humanos. Pero para nosotros, los cristianos,
además de reconfortante, es súper importante el saber y creer que Dios gobierna sobre todo y sobre todos. La soberanía de Dios, además de un derecho, es también el poder para hacer todo lo que decida hacer. Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que es poderoso y que está en posesión de toda la autoridad, hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Esta cualidad se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas, una peculiaridad que solo Dios posee. La soberanía de Dios no puede ser limitada al ser un derecho personal. Veamos, por favor, la primera conclusión. Cuando nosotros no podemos controlar las circunstancias de la vida, es imprescindible recordar que nunca estamos fuera de la vista de nuestro Creador y Señor, y que Él nunca pierde el control. Pero, como nuestra base y nuestros fundamentos se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios, vamos a tratar de analizar algunos pasajes bíblicos que puedan resultar ilustrativos y aclaratorios con relación a la soberanía de Dios. Veamos, por favor, lo que se nos dice en Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios nos perdonó y nos redimió, otorgándonos luz y vida espiritual. Jesús predicó que el reino de Dios estaba al alcance de la mano. Veamos lo que se nos dice en Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Veamos ahora, por favor, lo que se nos dice en Gálatas 4, 4, 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo el que cree en el Evangelio, la buena noticia de parte de Dios, entra ya a participar de las bendiciones espirituales de su reino en la Iglesia. Hacer herederos a los que creen en Él no fue un hecho puntual. Dios lo había planeado desde toda la eternidad. Veamos, por favor, ahora lo que se nos dice en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las circunstancias de la vida concurren para bien de todos aquellos que son de Cristo. Por tanto, los que aman a Dios reciben
el fruto de todo lo que Dios hace. Todo ello conforme al propósito y a los designios de Dios. Por tanto, no por los méritos o esfuerzos que nosotros podamos realizar. En este versículo se utiliza la expresión todas las cosas, no solo las que en principio nos producen gozo o satisfacción, sino también las que en primera instancia nos puedan causar desasosiego, preocupación o malestar, pero que finalmente redundarán para bien. Inequívocamente, Dios teje todas las cosas para el bien de sus hijos. Veamos, por favor, la segunda conclusión. Los cristianos podemos y debemos estar seguros de que todos nuestros acontecimientos y circunstancias van a funcionar juntas para nuestro bien. Veamos ahora, por favor, Mateo 10, 29, 31. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Los gorriones, los pajarillos, eran considerados habitualmente como de las criaturas más pequeñas, y el cuarto era una de las monedas romanas menos valiosas. Dios es soberano incluso en los eventos más insignificantes. Nada puede suceder sin permitirlo nuestro Padre Celestial. Si se ocupa de los gorriones como criaturas suyas, mucho más se ocupará de nosotros que somos sus hijos, príncipes celestiales y coherederos con Cristo. Especialmente se ocupa de nuestros sufrimientos y hasta de lo más insignificante, al tener contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Veamos, por favor, la tercera conclusión. A tenor de lo expuesto, no debemos temer. El temor debe quedar siempre al margen del creyente. Veamos ahora, por favor, Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estos versículos nos declaran la supremacía de nuestro Señor y Creador. Cristo es el Señor de la creación. Jesús es el Señor, el Creador y sustentador de todas las cosas en el universo. Jesús no solo es el agente de la creación, sino que también es la meta de la creación, y que todo fue creado por Él y para Él, es decir, para su honor y alabanza. Veamos ahora lo que nos dice Isaías 45, 5, 8. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo
te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destinen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Se reafirma la soberanía de Dios. El saber que no hay más Dios que Él es la incuestionable verdad que debe abolir la idolatría de todo el mundo. Nuestro Señor es el Señor de todo y de todos, y nada es hecho sin Él. Formó la luz y creó las tinieblas, hace la paz y toda clase de bendiciones, y creó el mal, esto es, las adversidades y calamidades que son consecuencia del pecado del hombre. Veamos, por favor, la cuarta conclusión. La voluntad creativa y los sabios propósitos del Señor están detrás de todo. Por tanto, su pueblo no debe desanimarse cuando las apariencias de la historia parecen contrarias a sus promesas. Veamos ahora, por favor, lo que se nos dice en Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Echar a suertes implica la selección o distribución aleatoria de objetos con el fin de hacer una elección incontrolada e imparcial por parte de los participantes. En el antiguo Israel era muy frecuente el método de echar a suertes cuando se debía tomar una decisión importante, la cual se consideraba así hecha por Dios. Veamos lo que nos dice Hechos 1:26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado por los 12 apóstoles. Fue un hecho muy trascendente el nombramiento del apóstol número 12 que debía sustituir a Judas. Los apóstoles, en oración, atribuyeron a Dios el conocimiento de los corazones de todas las personas, por lo que dejaron en sus manos la elección entre los dos seleccionados, siendo Matías el elegido por Dios. Esto venía a significar que nada ocurre por casualidad ni es determinado por el ciego destino, sino que todo es determinado de un modo u otro por el consejo y la voluntad de Dios. Veamos, por favor, la quinta conclusión. Todas las disposiciones de la providencia con respecto a nuestros asuntos han de ser consideradas como efectos del amor de nuestro Padre Celestial, el cual lo dirige todo para su gloria y para nuestro bien. Veamos, por favor, ahora lo que nos dice Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job reconoce
se reconoce ignorante de los designios divinos. Nosotros también sufrimos la misma ignorancia. Vemos lo que Dios hace, pero no sabemos por qué lo hace ni los resultados de su actuación. Job finalmente estableció sus premisas reconociendo que todas sus circunstancias estaban gobernadas por Dios. Veamos ahora, por favor, Lamentaciones 3, 37, 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. ¿Por qué se queja el hombre de las aflicciones que le puedan venir? No debemos disputar con Dios por ninguna aflicción que tenga a bien enviarnos en cualquier tiempo. Veamos por favor ahora la sexta conclusión. La soberanía de Dios en la administración universal de los planes de su providencia debe ser suficiente para acallar todas nuestras quejas. Veamos ahora, por favor, Hechos 4, 27, 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Era cierta la profecía y verdadero su cumplimiento, porque verdaderamente se alzaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, los dos gobernantes de Galilea y Judea respectivamente, y el pueblo de Israel. Pero con todo ello no hicieron sino dar cumplimiento al designio eterno de Dios. Volvía a prevalecer la soberanía de Dios. Veamos por favor ahora Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para todos nosotros, este es un acto supremo y excelente de la soberanía de Dios. Este fue el designio de Dios para con todos nosotros, el escogernos antes de la fundación del mundo, es decir, antes de establecer los fundamentos de la tierra, lo cual equivale a un designio externo. Nos escogió en Él significa que el Padre eligió a los cristianos en su Hijo, Cristo Jesús. Los cristianos, que no debemos especular con normativas religiosas, ya que tenemos como única y fundamental base la Biblia, la palabra de Dios, hemos considerado necesario el basarnos en algunos pasajes bíblicos para resaltar la soberanía de nuestro Dios. Por el contrario, y antes de finalizar, también me gustaría resaltar el desinterés de una grandísima parte de los seres humanos en adentrarse y conocer los atributos de Dios.
Decíamos al principio que la soberanía de Dios resultaba intrascendente y pasaba desapercibida para muchos seres humanos que prefieren no pararse a meditar en ella, evitando el poder tener un encuentro personal con Dios que pueda evidenciar su situación. Esto ocurre hasta en las personas más inteligentes, importantes y trascendentes. Resalto un caso real, una vivencia personal. Tengo un amigo con el que estuve comiendo en el pasado mes de febrero en un restaurante de un club privado, y en la sobremesa estuvimos hablando en los salones del club alrededor de 4 horas. Su conversación es realmente atractiva y su vocabulario nunca pasa desapercibido. A cualquiera lo deja en babia, como vulgarmente se dice, con la boca abierta. Posiblemente sea la persona más culta e inteligente con la que he podido tener relación en toda mi vida. Seguro que habrá en España y en el mundo personas más inteligentes, pero lógicamente yo no tengo relación con ellas. Ahora está jubilado, tiene 70 y muchos años, pero sigue dando conferencias en distintos lugares del mundo. Cuando yo empecé a tener amistad con él, hace unos 35 años, era catedrático de Derecho Penal y director del Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla. Yo entonces era funcionario del Estado y estaba destinado en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y me eligió para dar clases en su departamento. Aunque posteriormente, cuando se inauguró la Universidad Pablo de Olavide, la entonces rectora Rosario Valpuesta hizo ímprobos esfuerzos para llevarlo a su universidad, con la finalidad de darle prestigio a la universidad incipiente. Además del español, habla inglés, francés, alemán, portugués, italiano, chino y japonés. En más de una ocasión ha sido contratado para impartir enseñanza en universidades de China y Japón. Cuando la rectora de la Universidad Pablo de Olavide consiguió llevarlo a su universidad, fue designado para dar la lección inaugural magistral a la que él me invitó expresamente y que trató de la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Se han publicado bastantes ediciones sobre el libro que escribió sobre esta lección magistral. Me ha regalado y dedicado un ejemplar de la última edición en Hispanoamérica. Es doctor honoris causa por varias universidades españolas, varias universidades europeas, varias universidades de Hispanoamérica y varias universidades de Estados Unidos. Sus numerosísimos libros académicos han sido publicados en todo el mundo. El último publicado ha sido la 25ª edición del Derecho Penal, parte especial, del que también nos ha dedicado un ejemplar a mi hijo Miguel, del que es paciente, y a mí. Se le concedió el premio Humboldt en el año 1999, el único penalista que yo sepa de habla hispana
al que se lo han otorgado. El derecho penal es eminentemente alemán y, por tanto, estos premios solo se los conceden a penalistas alemanes y judíos, salvo excepciones como la de él. En estas disciplinas, el premio Humboldt es como el premio Nobel en literatura. No he dicho el nombre de esta persona para no herir susceptibilidades al estarse grabando, pero todas las personas relacionadas con el mundo del derecho saben a quién me estoy refiriendo. No obstante, si alguno tenéis curiosidad, ahora al finalizar, puedo a título particular facilitaros el nombre para que veáis su currículum en Google. Hace unos 5 años, ya estaba él jubilado, me llamó una tarde y me dijo: Rafael, el mes que viene me voy para China. Me han hecho un contrato como a Messi, por lo que yo lo felicité. En los 15 días siguientes lo llamé y le pregunté: ¿ya pronto te vas para China? Y él, compungido, me contestó: he tenido que renunciar al contrato. A mi mujer le han detectado una leucemia y le dan como mucho 2 años de vida. Su mujer era psiquiatra. Dice: mis hijos están todos fuera y me tengo que dedicar en cuerpo y alma a cuidarla. La sometieron a un tratamiento experimental y llegó a sobrevivir cerca de 5 años. Falleció el pasado mes de agosto. Durante este tiempo yo lo llamaba con frecuencia para interesarme por la situación, pero al final ya prefería no recibir llamadas y fue él el que me tuvo informado. También en este periodo, con la finalidad de animarlo, intenté invitarlo a comer en varias ocasiones, pero nunca quiso dejar a su mujer, a pesar de que estuviera muy bien atendida. Como decía anteriormente, pasado un periodo de su viudedad, el pasado mes de febrero estuvimos comiendo juntos y en la amplísima sobremesa pude volver a verificar lo que ya sabía antes, que a pesar de su grandísima inteligencia y formación, también estaba entre las personas para la que es intrascendente y pasa desapercibida la soberanía de Dios. Desgraciadamente, estas situaciones abarcan a una grandísima parte de los seres humanos, también a los muy inteligentes, para los que el meditar en el poder de Dios es un problema y, por tanto, desestiman el poder tener un encuentro personal con el Creador. Nosotros debemos expresarle toda nuestra gratitud por poder disfrutar de nuestra privilegiada situación. Pues que el Señor nos bendiga y siga fomentando nuestra fidelidad inquebrantable hacia su persona y hacia su poder y soberanía. Muchas gracias, Rafael, por esta predicación sobre la soberanía de Dios. Muchas veces se nos olvida que Él es soberano y tenemos que estar más tranquilos y más en paz y más pacientes. Así que vamos a despedirnos en una oración. Señor, muchísimas gracias. Somos unos privilegiados de ser hijos tuyos, Señor. Muchas veces no nos lo creemos y no sabemos lo que tenemos, Señor. Haznos, Señor, ser conscientes de esta soberanía, Señor, que tú estás por encima de nosotros y tú lo controlas todo, aunque nosotros creamos que no.
Señor, que tengamos esa fe de saber que tú estás ahí encima de nosotros, que eres soberano. Y danos, Señor, fuerza para confiar en ti, fuerzas para que nuestra vista y nuestros ojos no se separen de ti. Y fuerza, Señor, para llegar a los que están a nuestro alrededor, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, y que seamos ejemplos de ti, Señor, de esa soberanía. Por eso, Señor, despídenos con tu paz y bendición hasta que volvamos a ver aquí todos juntos. En nombre de tu Hijo amado.